Bueno, en el siguiente punto trataré acerca de los géneros, políticas públicas y promoción de la calidad de vida. Me voy a basar en una autora que es Magali Huggins. Es un libro de allá de Venezuela. Es interesante mirar, porque estos son dos capítulos grandes de un texto que tiene tantos capítulos y corresponden a los dos primeros. En el primero, introducir lo que es el concepto de género y el segundo, cómo relacionar el género y la calidad de vida, en esencia. Iniciando el concepto de género, si nosotros hablamos de políticas públicas que incluyan género, es necesario de conocer con profundidad lo que es el principio de la democracia en un determinado país. Precisamente es donde se inicia o se da esa relevancia para poder entender lo que es la igualdad, para entender lo que es la equidad, la justicia social, entre otros conceptos que se les exige en práctica. Entonces, para ello es necesario entender y a veces también conocer estos errores que se dan muy a común en cuanto al uso del género como categoría de análisis. Entre esos errores es considerar que el género no es mujer, que es un error frecuente confundir género con mujer y pensar que al decir que hablamos de las mujeres estamos trabajando con género. Entonces, ahí vemos como que marcada esa acción que realmente no debe ser considerada. Y eso precisamente rescata precisamente la necesidad de que la mujer debe ser incluida y no suprimida como lo vimos antes en el video. Y como que entender esa redefinición simbólica que le damos a los roles sociales precisamente de género. Impugnar lo que es la división sexual del trabajo, la negociación del poder, la construcción de identidades colectivas. Otro error común es considerar que el género no es salud sexual y reproductiva. Circunscribe el enfoque de género a la salud sexual y reproductiva e incluir dentro de lo que es a las mujeres y sus relaciones con los hombres y con la sociedad. Lo que nos manifiesta la autora es que esta situación de ver a las mujeres desde la óptica de su papel en la reproducción se hablaría de un reduccionismo reproducista nada más. Y un tercer error es que el género no es un dato estadístico, como se considera el sexo debe ser un dato fundamental para conocer la realidad de la ubicación concreta de las mujeres y de los hombres como indicadores sociales, económicos o políticos. Pero género es la aplicación de la categoría de análisis a los datos, lo cual no siempre es posible porque estos son tomados con dificultad. Y por eso imposibilita la comparación de lo que se está estudiando. El concepto de género es una construcción social e histórica de los contenidos simbólicos, de lo femenino y lo masculino, en articulación con la clase social, etnia, raza, grupos de edad, entre otros, a partir de las diferencias biológicas de los sexos. Es decir,
que género o enfoque de género equivale fundamentalmente a intersubjetividad, es lo relacional y lo histórico. El énfasis en la forma, en lo que es femenino y lo masculino. Se interrelacionan culturalmente. Y este es el momento que se ha vivido precisamente a través de la historia. Por eso, cuando identificamos el género como femenino, siempre le vamos a dar como que ese simbolismo. Le dicen, espérame un momentico, el espejo de Venus, que le dicen el símbolo. No sé si lo recuerdan. Y el símbolo del masculino, que es el escudo de Júpiter. Entonces, es un estereotipo de la manera como se ve. Y vamos a ver acá. Y cómo podríamos, de acuerdo a todo lo que hemos visto, identificar unas características que van ligadas a unos contenidos. Esas características las vamos a ir un poco palpando. Por ejemplo, no lo mismo sexo a género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de que es varón o hembra. Y cuando hablamos de género, si hablamos de masculino, femenino. Que este acto puede ser de construcción social. Es un acto, es una circunstancia aprendida socialmente que nos diferencia hombres de las mujeres. También visto de la perspectiva simbólica, los signos, donde implican las representaciones, hasta el mismo lenguaje. Dentro de lo normativo, que es lo bueno, que es lo malo, dependiendo del sexo, dependiendo. Y precisamente dentro de lo prohibido o permitido que tenga la normatividad. Lo relacional, cuando hablamos de las relaciones intergenéricas, lo jerárquico, cuando hablamos de discriminación, subordinación. En el caso hay una articulación cuando, como este elemento, se refiere a la clase, a la religión, a la etnia, ciclo de vida, la raza. Y desde el perfil histórico, el elemento tiempo, espacio. Cuando vemos que el sexo es diferente al género, debemos aceptar que la base biológica ha sido el punto de partida de la definición dominante del género. Pero el género es una categoría de análisis que va más allá del dato biológico sexo, que parte de él, pero se desprende de manera que sus contenidos se van volviendo cada vez más sociales. Por esto es necesario diferenciar claramente el sexo del género. Por eso hay algunos actores, por ejemplo, Marta Lama dice que los dos conceptos son necesarios, pero ninguno puede sustituir el sexo por el género. Son cuestiones distintas y que el sexo se refiere a lo biológico, el género a lo construido socialmente, a lo simbólico. Otros autores, por ejemplo, Judith Butler, el género no es resultado casual del sexo ni aparentemente prefijado o estable como el sexo. O la diferenciación de sexo-género no es original del feminismo, sino que del campo de la psicología médica, como lo dice Lamas. Que sea de construcción social, es decir, algo aprendido o algo que nos muestra diferenciación social. Cuando decimos que el género es una construcción social, estamos
aclarando el papel que tiene la cultura, la historia y los seres humanos de manera individual o colectiva en la elaboración de diferencias y desigualdades que se dan entre los roles sociales de los hombres y las mujeres, que pautan precisamente en la sociedad. Esto nos da a entender que al ser socialmente construido es afectado y a la vez como categoría refleja el contexto socioeconómico, las condiciones históricas y políticas del entorno en que los individuos de ambos sexos se desenvuelven, y así como los patrones culturales y religiosos que constituyen las pautas ideológicas de la acción cotidiana. Entonces, por ejemplo, los contenidos del género simbólicos incluyen estereotipos, valores, creencias sobre qué significa ser mujer o ser hombre y se transmiten de generación en generación a través de los procesos formales e informales de socialización, con cambios más o menos significativos entre padres e hijos. La definición genérica compartida afecta las identidades y las condiciones de vida de las mujeres y hombres y sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan en ambos géneros, así como los conflictos de todos los días y con las diferentes instituciones que participan, por ejemplo, la familia, la escuela, el trabajo, los grupos sociales y las formas disímiles como lo hacen tanto hombres como mujeres. Si hablamos de lo simbólico, cuando ya nos referimos a los significados, a las representaciones, al lenguaje, este elemento es clave porque si se habla psicológicamente, la representación simbólica es la característica como que más común del pensamiento y del lenguaje de la realidad social, nos dice Biedma. Y el género no escapa a esta realidad. Así como lo expresa también Argelia Londoño, un ordenamiento simbólico de lo femenino y lo masculino en una lógica compleja que determinan usos, prácticas, modos de estar, ser, pensar, sentir y hacer en el mundo diferentes para los hombres y mujeres que expresan de manera en los diferentes sistemas diferencias y que en ellas surgen ventajas o desventajas. O como también nos dice Marta Gordo, la dominación masculina considera que la estructura simbólica fundamental de las concepciones dominantes de género es la inferioridad y exclusión de la mujer, la simetría fundamental, la del sujeto y el objeto, el agente y el instrumento que se hace entre el hombre y la mujer en terreno de los intercambios simbólicos, la producción y reproducción del capital simbólico, cuyo dispositivo central es el mercado matrimonial y que constituyen el fundamento de todo orden social. Lo anterior nos involucra tener en cuenta unas críticas feministas a esos estudios antropológicos sobre lo que es el parentesco, en lo cual se descarta esta estructura simbólica ligadas al género, que a su vez deben estar precisamente relacionadas al parentesco y no por lo contrario. Por ejemplo, aquí nos dice la autora que nos encontramos con estructuras simbólicas en la cultura que asocian a las mujeres con símbolos culturalmente disponibles, que evocan representaciones múltiples y a menudo contradictorias. Por ejemplo, siempre las mujeres son dependientes, los hombres son independientes, débiles, las mujeres incompetentes, solamente una de las cuantas que vemos aquí y su correspondiente masculino en la parte derecha para no alargar tanto el contenido. Si entramos dentro de lo normativo, este elemento nos hace ver qué es lo bueno y qué es lo malo, o lo permitido o lo prohibido.
Por esto, el género lleva en su contenido un carácter normativo o moral. Es decir, prescribe expectativas, responsabilidades, deberes y derechos que hombres y mujeres tienen dentro de la sociedad en que se desenvuelven. Esto afecta la capacidad de participar en los procesos sociales, económicos y políticos del desarrollo de sus países y genera consecuencias diferentes de estos procesos para cada uno de ellos. Por ejemplo, hoy en día, la Iglesia Católica no admite el sacerdocio femenino. Ese es un lugar público de hombres. Pero ha comenzado a romper esa estructura jerárquica determinada por el género, ordenando las primeras mujeres obispas, como es el caso de la Iglesia Anglicana. Así, el control social del género para las mujeres es fundamentalmente la familia, a través de un control disciplinario mayoritariamente psicológico antes que físico. Cuando la familia falla en esta domesticación genérica, entonces tenemos los hospitales psiquiátricos, los cuales llenan las mujeres que han sido señaladas como desviadas. Solamente algunas de ellas van a las prisiones. Aún las mujeres que se desvían de su rol, por lo general producen acciones propias del género y entre ellas no está la violencia o la delincuencia abierta. Solo una minoría va a las prisiones y es generalmente por conductas que son asumidas en convivencia con los maridos por motivos pasionales, como es el caso de los homicidios de parte de mujeres o su participación como aguantadoras o mulas en el tráfico de drogas. En el caso de los hombres, se les socializa para asumir una dosis de violencia necesaria para poder sobrevivir o destacar en el mundo público. Ellos son los que capitalizan el castigo físico dentro de la disciplina familiar y aún en las escuelas. El trabajo definido para ellos en las empresas, fábricas, exige que sea capaz de una dosis agresiva a fin de asumir la competencia como herramienta fundamental de ese logro del espacio público. Cuando esas dosis de violencia son sobresaturadas, entonces para ellos está el sistema de prisiones, lugar en el cual los malos van a expiar sus culpas por exceder la expectativa social del género. Perdón. Ay, me escapó. Ya, aquí yo creo que acabamos. Dentro de lo relacional, hablamos de las relaciones intergenéricas. En el género, como toda identidad social, es relacional. Lo había presentado Maufer, Laclau. La socialización de un género siempre implica el aprendizaje de las pautas sociales del otro. La socialización de lo femenino y lo masculino se realiza no solo a través de las prescripciones de los adultos hacia los menores, sino que se aprende lo que es mujer y ser hombre en la interacción de ambos espacios sociales de la vida cotidiana. Allí también aprende lo que es femenino y masculino y lo que deben esperar cada uno de estos roles. Lo anterior implica que se aprende y se socializa lo relativo a los espacios, a la organización o la inserción social de cada uno en la sociedad, lo cual hace que la realidad de uno de los géneros implica conocer la realidad del otro, pues ambos están estrechamente relacionados. Y acá Verónica Becci enfatiza que la condición relacional de la categoría de género como asimétrica. El género es individual, estructural, es simbólico y siempre es asimétrico, lo cual tiene que ver con otra característica que vamos a conocer, como es el carácter jerárquico de la concepción dominante de género con las diferencias implicadas en las sociedades del mundo occidental. En lo jerárquico, este elemento nos alude a lo que es la discriminación o subordinación. La conceptualización de género, ya sea femenina o masculina, dominante en una sociedad,
y hasta ahora en todas las conocidas en nuestro mundo occidental y más allá, establece una relación jerárquica entre hombres y mujeres, lo cual lleva indefectiblemente a la discriminación. Ahí se ve un principio claro de la discriminación y la subordinación de una de las dos caras de la moneda, por decir así, cara de género. El género se elabora y en él se otorga la identidad individual y se inscribe a los nuevos protagonistas y así percibe la sociedad como un todo. En tales actividades se instala el dominio y la jerarquización del género de los hombres siempre sobre las mujeres. Por tanto, podemos afirmar que el género, además de inaugurar el sistema de interrelaciones entre los actores de una cultura, un sistema, instala el dominio y la jerarquización como un método de convivencia. O sea, lo dice Fernández. Dentro de lo que es la articulación, este elemento tiene que ver con lo que es la clase, religión, la etnia, el ciclo de vida y la raza. Además de lo antes, el carácter relacional del género implica que es una categoría vinculada a otras fundamentales como la clase y la etnia. La categoría de género explica solo parte de una problemática, pero no la abarca de manera comprensiva, sino la relacionamos permanentemente con las otras categorías que permiten entender la compleja dinámica social. Las categorías de género, clase y etnia, entre otras, deben ser trabajadas de manera conjunta para poder entender la realidad de cualquier sociedad. Y es a partir de aquí donde se establecen relaciones importantes como el género, clase, grupo etario, urbano, rural, por ejemplo. Pero entre ellas la relación establecida no es una simple sumatoria de las características de cada categoría, de lo que cada categoría puede aportar, sino una relación de articulación. Lo dice Moffett and Laclau. Debemos entenderla como una relación que supone la posibilidad de especificar separadamente la identidad de los elementos articulados. De esta manera, el problema es que todos los seres humanos tenemos múltiples identidades. Y en este caso, las identidades de clase, etnia y raza pueden ser más o menos relevantes para cada uno en determinados espacios y momentos. Pero estas tres identidades están siempre interactuando. Lo importante es reconocer su existencia en cada persona, en cada cultura, en cada momento, sin hacer o establecer jerarquías entre ellas, sino su articulación potencializadora. Y tenemos lo histórico. El elemento histórico está relacionado con el tiempo y el espacio. Ya que sabemos que el género es un producto social, esto no, más sin embargo, esto no implica que todas las categorizaciones de género de todas las culturas en cada momento sean iguales. El contenido de esas categorías es transformable por la acción de las personas que conforman las sociedades. Y esto implica que los procesos sociales, políticos y económicos y culturales que se desarrollan en cada momento de la historia van a afectar la conceptualización de género dominante en una sociedad. Hoy, debido a esa globalización de la comunicación, estos cambios pueden transmitirse a sociedades de diferentes raíces culturales y situaciones sociales, económicas y políticas. Eso de alguna manera va a afectar y va a entonar como que otras perspectivas de ver el género en la comunidad dentro de las naciones. ¿Qué podemos tener por seguridad? Que la generación, como dice la autora, se pueden dar profundas transformaciones de esta denominación de género, sobre todo que le damos acá en la cultura occidental. Vemos aquí claramente cómo la lucha de las mujeres alrededor del mundo y que estas articulaciones entre ellas, dentro de los procesos políticos y económicos,
era lo que el catalizador que permitía que se dieran estos movimientos. Los logros que consiguieron en la tecnología de la comunicación, por ejemplo, el control de la natalidad y en la actuación de los organismos internacionales creados desde la Segunda Guerra Mundial, como las Naciones Unidas, han permitido que las distancias culturales y geográficas sean cada vez menores y que la participación de las mujeres y hombres en la escritura de la historia sea también tan evidente que esto le da el apoyo y el refuerzo en los canales globales de la comunicación. Pero la condición histórica del género también se perfila en el sentido del espacio. No puede ser de otra manera, así como hemos visto la división del mundo patriarcalmente entre los espacios públicos masculinos y privados, femeninos, porque eran considerados los espacios públicos masculinos y los femeninos eran privados. Comienza a resquebrajarse por las mismas luchas de las mujeres. Vamos a ver algo aquí que y precisamente con ese término que la calidad de vida depende de tu calidad individual. Interactuamos interactuamos en lo que es el género y la calidad de vida, que es la última parte de esta presentación. Eh, pero es importante que, como le decía en las posiciones también anteriores, que el bienestar social, el bienestar de la comunidad, hay una serie de elementos, y esa serie de elementos que mencionamos anteriormente son los que nos van a permitir, mediante las políticas, regular o autorregular, en las luchas que han existido de los ideales, principalmente el feminismo, mejorar la calidad de vida. Estos elementos, por ejemplo, la calidad de vida, varios autores concuerdan con la relación a la aparición del significado del vocablo de las ciencias sociales y políticas. Se puede entrever un consenso en torno a 4 elementos fundamentales. Uno, que es, además de surgir en la Segunda Guerra Mundial, cuestiona el peso de los indicadores económicos
que tenían sobre las explicaciones de las condiciones sociales, la satisfacción de las necesidades y las posibilidades de consumo de la mayor parte de la población del mundo. Como otro elemento, es un concepto dinámico, no es estático, está continuamente transformándose, modificándose. Tenemos que estar a la vanguardia de la globalización. Por eso aquí tenemos un ejemplo, dos ejemplos. En el caso de los países socialistas, el instrumento de crítica a la situación de los países socialistas que en años aseguraba cubrir las necesidades materiales de la población. Desde Occidente se argumentaba que estas sociedades no se satisfacían ni podrían satisfacer las necesidades ligadas con las dimensiones psicológicas, espirituales y las relacionadas con la libertad, el sentir y expresar esas diferencias. En el caso de los países del tercer mundo, la preocupación por la definición de nuevos índices de medición de condiciones económicas y sociales podría haber estado ligadas con las dimensiones psicológicas, espirituales y las relacionadas con la libertad, el sentir y expresar esas diferencias. En el caso de los países del tercer mundo, la preocupación por la definición de nuevos índices de medición de condiciones económicas y sociales podría haber estado influenciada por el hecho de que la crisis económica y la hambruna generalizada que existía y se agravaba en los distintos países de África y América Latina ponía de entredicho no solo la calidad de vida de estas personas, sino también si estos en verdad eran niveles de vida. Esto nos remite al documento de la CEPAL, Naciones Unidas, donde precisamente nos muestran las estadísticas y recordando un poco también uno de los objetivos, el quinto objetivo creo que nos invita a ese principio de equidad e igualdad. Un tercer aspecto es el que tiene que ver con la expresión de calidad de vida, donde comienza a definirse como algo integrador que comprende todas las áreas de la vida. Por eso le damos ese carácter multidimensional y hace referencia a las condiciones objetivas como a componentes subjetivos. En síntesis, la calidad de vida es una construcción compleja y multifactorial que se refiere a la vida del conjunto heterogéneo de los seres humanos en un momento determinado dentro de su contexto social, económico, político y ambiental. Es decir, en su dimensión histórica, pero no solo vista de los indicadores externos, sino además tal como está es percibida por el conjunto de los seres humanos que desarrollan ese contexto determinado. Tenemos aquí como rescatar un cuarto elemento, dar respuesta a las necesidades humanas y mirar precisamente esa fuente de complejidad. Por otra parte, tendríamos lo que es la estrategia de promoción de calidad de vida. Como bien, desde la perspectiva anterior, universal, equidad y justicia social, se ha incorporado la perspectiva de género en la estrategia de promoción de calidad de vida, como parte de un esfuerzo colectivo que se desenvolvió durante el año 2002 en el contexto del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Eso fue, recuerdo lo que leí en Alemania. Posteriormente, algunos de los integrantes de ese equipo hemos continuado, aseguran, desarrollando conceptualmente esta propuesta. Todas las referencias a la estrategia estarán tomadas en documentos elaborados desde entonces y aquellos que se continúan elaborando hoy, a los cuales se puede recurrir para ampliar esos contenidos. Entonces, la estrategia de vida, de la calidad de vida, establece sus principios, trabajar con las necesidades sociales de acuerdo con la etapa del ciclo de vida y en los territorios sociales. Esta estrategia permite una concepción del ser humano que no lo fragmente o medicalice, o que parta de una división de ciclo de vida con una perspectiva de género. Bueno, y este concepto también incluye varios elementos fundamentales para una división
de la calidad de vida y salud sustentada sobre una estrategia promocional. Se toman criterios como equidad, universalidad y justicia social. Estrategias a tener como que en cuenta. Bueno, la visión integral de los seres humanos, que debe ser dinámica, no se permite la fragmentación en diferentes fases, sino que se visualice como una inseparable sucesión de etapas, desde la gestación hasta la muerte, que son conclusiones que nuestra autora recapitula en su libro. También tenemos las acciones prácticas que desenvuelven en los sistemas de salud y desarrollo social, que estas deben ser planificadas con una visión integral y promocional que permita visualizar no solo el daño inmediato de una condición de vida o salud y cómo esta tenga lugar en un momento de la vida, sino que también se toma en cuenta el impacto que ésta tendrá sobre la vida en toda su extensión para cada ser humano, como es hombre o mujer. La calidad de vida, salud y necesidades sociales de cada uno durante el ciclo de vida. Además, tiene una alta probabilidad de extenderse intergeneracionalmente si ubicamos a los seres humanos en su pertenencia a un grupo familiar, clase social o grupo étnico. Los roles, expectativas, espacios socialmente permitidos o prohibidos, deberes y derechos y las respuestas institucionales que reciben serán diferentes si es niño o niña, muchacho, muchacha, mujer o hombre, anciana o anciano. Otro aspecto a tocar es el género y la estrategia de promoción de calidad de vida, que es un enfoque de la estrategia de promoción de calidad, donde el elemento que permitirá integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades de mujeres y hombres en las políticas públicas para hacerla visible esa inequidad y promover la igualdad entre ellos, desde la fase de planificación a través de la ejecución, supervisión y evaluación de planes y programas y proyectos. En síntesis, el enfoque de género es un modelo y una práctica de inclusión participativa de los actores socialmente construidos como hombres y mujeres, con derechos y deberes tendientes a la igualdad en el acceso al poder en sus múltiples expresiones, a partir del reconocimiento de las discriminaciones e injusticias por estar adscritos a un género u otro, que impiden el disfrute de una calidad de vida digna para todos o para todas. Su meta es la deconstrucción de los conceptos y prácticas inequitativas de género femenino masculino, para desde una nueva construcción genérica se logre alcanzar el desarrollo de los ciudadanos o ciudadanas capaces de consolidar una sociedad y una vida justa, feliz y sin violencia. Esto significa realmente una profundización de la democracia en la casa y en la calle, en lo público y en lo privado, en lo Estado y en la sociedad civil. Por eso la perspectiva de género es un instrumento de democratización y de evaluación permanente de la equidad y la universalidad de las políticas públicas. La promoción de vida en cuanto a género y necesidades humanas. Como estrategia para sustentar políticas sociales se apoya en la multidimensionalidad de la vida cotidiana de los seres humanos en sociedad y la lógica consecuencia de la multicasualidad de sus necesidades. El autor aquí nos concluye algunos aspectos que recogía acá, por ejemplo, en cuanto a las necesidades humanas vistas en el enfoque de género. Por ejemplo, en la representación de las necesidades por género, el objetivo es lograr identificar el impacto del género en el análisis de los diferenciales de los perfiles epidemiológicos, por ejemplo. La participación de hombres y mujeres en espacios públicos, privados, domésticos, requiere ser relevado en su importancia para el diagnóstico de necesidades. La jornada doméstica no considerada cultural e individualmente como tal, sino como un deber de las mujeres. Marca la diferencia básica en el uso del tiempo y la disponibilidad del tiempo libre entre hombres y mujeres, y se evidencia en sus condiciones de vida, aún dentro del mismo sector social y su calidad de vida.
La importancia de considerar las diferentes etapas del ciclo de vida, infancia, adolescencia, adultez y ancianidad de mujeres y hombres, pues las necesidades variarán según el momento en el cual el ciclo se encuentre la persona y las responsabilidades al ciclo de vida serán establecidas por las pautas de género y sus condiciones socioeconómicas y o étnicas. Y otro aspecto clave para un diagnóstico de necesidades que permita un análisis son las creencias y la participación de la toma de decisiones en el ejercicio de la sexualidad y la reproducción humana, puesto que la distribución de los roles reproductivos establecen límites precisos y responsabilidades diferenciales para los hombres y mujeres. Para poder realizar el diagnóstico de necesidades de género requerimos indicadores cuantificables que reflejen las brechas de género. Son espacios que la autora nos dice que hay una escasez de ello, precisamente por la misma diferencia. Otra limitación para la elaboración de indicadores de género radica en la selección de variables que permiten estudiar la situación y condiciones de hombres y mujeres entre diversas dimensiones y explicar esas diferenciales entre géneros. Perdón. El objetivo de construir los indicadores sociales de género es con el ánimo de mejorar nuestro conocimiento de la calidad de vida de las mujeres y de los hombres en el país y su evolución, así como comprender sus relaciones con la clase, etnia, ciclo de vida, que se articulan con el género. Y por último, Perdí el audio de Juan Carlos, ¿ustedes lo están escuchando? doy por terminada la sesión. Juan Carlos, qué pena, en la última parte me quedé sin conexión. Ok, doctora. Sí, de vuelta, ya se estaba finalizando con los diagnósticos de las necesidades del género y presentando la bibliografía. Es enorme el contenido. Esto son dos libros que son interesantes porque uno comprende la realidad del género, del sexo, de todos esos elementos que uno piensa que es por una parte, pero no, es grande, multiverso, podría decir, de posibilidades. Pero es interesante, igual se los voy a compartir porque es primordial para nuestra vida. Y de pronto desaparecer a veces los prejuicios que a veces muchos todavía consignan. ¿Ves? Sí, es cierto, Juan Carlos. Había un elemento bien importante que usted hablaba al momento de referirse a género. Yo iba tomando nota de los aportes que usted estaba dando. En primer lugar, felicitarlo, Juan Carlos. El material que nos trajo hoy ha sido bastante nutritivo para nosotros, enriquecedor. Vimos la evolución del feminismo, que no fue un proceso que se dio de hoy para mañana y que es algo que nuestros jóvenes Y no solamente eso, doctora, sino que a partir de ese movimiento sirvió de pionero para muchos otros una de movimientos. las cosas que realmente conocemos hoy en día y que de pronto no tenemos como que ese conocimiento 100%. Y además que es un conocimiento que parece, puede ser que creamos que está descontextualizado quizás, pero que se puede adecuar a las edades y creo que la educación política, financiera y emocional debe estar en nuestras instituciones, no desde no un adoctrinamiento de acuerdo a cierto político o cierto personaje, sino es las bases necesarias para que no solamente las mujeres, sino tanto hombres y mujeres conozcan el porqué de las cosas, y usted hoy lo explicaba en su exposición. Eh, Son teorías que están vinculadas totalmente con nuestra realidad, con lo que sucede alrededor. Nos damos cuenta cuando usted hablaba de género, y por eso les compartí un documento les compartí un documento de CEPAL en el grupo de WhatsApp,
que hace señalamiento de cómo se han marcado las brechas en aspectos de género, que si bien es cierto, género no solamente son mujeres, la mayoría de estudios e investigaciones cuando hablan de género hacen referencia a la mujer, y usted hace esa aclaratoria bastante importante para nosotros tenerla. Y otro aspecto que marcó al final con los estudios de género, y creo que es donde debemos centrarnos, es en esa inclusión participativa, Juan Carlos, en un acceso igualitario tanto para hombres como para mujeres en todos los contextos. Agradezco la participación de Juan Carlos. Antes de continuar con la siguiente exposición, quisiera saber si hay alguna pregunta. También quería comentarles que el tema de Miller, que es Educación, Derechos Humanos y Políticas Públicas, no quedó en el aire, sino que está guía de incapacidad por un asunto de salud. Entonces, el próximo sábado que vamos a abordar el libro de Yuval Harari, voy a hacer una pequeña introducción a lo que son los derechos humanos, la educación y las políticas públicas, esa triada tan importante. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún aporte de parte de los compañeros. Profe, analizando un poco las situaciones que hoy vivimos, a veces lo damos por hecho, ¿no? A veces pensamos, bueno, yo soy libre, y no miramos en la historia todo el proceso en la que las otras personas han dado la batalla, por decirlo así, han entregado hasta su propia vida a causa de defender los derechos, y en este caso, pues, los derechos de las mujeres, que hoy en día, gracias a Dios, podemos gozar de ese privilegio. Vemos como antes se excluía de manera inhumana, por decirlo así, a la mujer, inclusive no se le permitía ni votar ni opinar, y hoy en día gozamos de ese derecho. Inclusive hay mujeres que nos abanderamos no solo del estudio, sino también de un hogar, muchas mujeres cabeza de familia que de alguna u otra manera están empoderadas con su razón de ser, cumplen en la casa como mamás, como papás, cumplen en su trabajo, estudian, y de alguna u otra manera a lo largo de la historia hay personas que han aportado en ese triunfo, en ese goce de derechos que hoy, gracias a Dios, lo vuelvo a repetir, disfrutamos nosotras. Sí, pero igual también nos damos cuenta que hay muchos patrones marcados en nuestra sociedad que vamos rompiendo poco a poco, pero que necesitamos romper paradigmas muchas veces en nuestros grupos latinoamericanos y conservadores. Por ejemplo, la sociedad tachirense era sumamente conservadora, y ahorita nos damos cuenta con tantos roles que cumplimos las mujeres y también con tantos roles que cumplen los hombres que antes no los cumplían, no los desempeñaban, que creo que el dinamismo ha hecho que esos paradigmas se tengan que romper, esos patrones se tengan que romper. Escuchamos a Mercedes. Gracias, doctora. Sí, continuando un poco con la idea de la profe anterior, pues cuando nos hablan del feminismo y de la lucha de la mujer y de su empoderamiento en sociedad, pues también a mí me cuesta muchas veces, a pesar pues de la historia del movimiento feminista, soy muy crítica, digamos, de ciertas facciones dentro del feminismo que es extremista, que consideran al hombre como un adversario a vencer o como un enemigo, claro, porque ya rayan o traspasan el plano de querer buscar la igualdad como, sí, como con esa confrontación y querer destruir todo también, pues del lado opuesto, cosa que pues yo no considero y no estoy de acuerdo. Por eso a mí me cuesta mucho trabajo declararme como una feminista. Yo creo que yo soy más humanista. Yo pienso que la lucha no es de géneros. Sí, obviamente hay unos roles tradicionales que hay que combatir, pero
los hombres y las mujeres somos iguales. El día que lo entiendan eso, tanto los hombres como las mujeres, creo que nos podemos llevar mucho mejor. Y también esas alas extremistas, digamos, del feminismo, en donde solamente por el hecho de ser mujer tenemos absolutamente todo dado, o esa postura también que o sea, que por ejemplo en las legislativas que debe haber paridad, por el solamente hecho de ser mujeres debemos ganarnos la mitad de los escaños. No, yo opino diferente, que los hombres y las mujeres debemos competir desde nuestra formación, nuestra experiencia, nuestra disciplina. Sí, yo sé que a las mujeres nos ha tocado más duro ese camino y que todavía estamos muy lejos de, digamos, de acceder a ciertas esferas del poder, pero y dentro del feminismo que yo no comparto. Esa es cuestión. Son posturas bastante personales, Mercedes, y se deben respetar. Y también tiene razón en algunos aspectos que usted señala, en traspolar o en llevar al otro, o irnos al otro extremo en cuanto a lo que es la defensa de cada una de las luchas de los roles que cumplimos hombres y mujeres. La entiendo completamente. Si no hay otra participación, continuamos con la exposición. Sí, doctora, yo quisiera participar, gracias. Bien. Mire, aparte de que ha resultado muy interesante la exposición del compañero Juan Carlos, yo no voy a hablar desde mi condición de mujer, porque es que eso a mí pues tampoco me parece así como tan, digamos que eso es como tomar partido de un solo lado y no me parece en este caso. Mm, eh, bien es cierto que nos ha costado mucho para nuestra superación intelectual. Nadie nos regala nada, nadie nos ofrece nada gratis, ¿no? Entonces, yo pienso que los esfuerzos que se hacen son igual tanto en hombres como mujeres. Yo pienso que aquí el problema de fondo es que hay que observar hasta dónde hay algunas tendencias que lo que pretenden es dividir aún más. Dentro del feminismo, con tantas tendencias que hay ahí mismo, a veces algunas atentan contra la misma condición de la mujer. Esos extremismos pues nunca son saludables, no son sanos. Entonces, uno lo que ve es que se busca un acomodamiento, pero de una cierta minoría, pero no parece haber un interés mancomunado, ¿no? En ese sentido, los medios de comunicación han jugado un papel determinante porque sí han sido muy hábiles en querer manipular, digamos que ese sector femenino o esas masas femeninas, ¿no? La publicidad es muy venenosa en ese sentido, es muy destructiva en ese sentido, ¿no? La mayoría de publicidad que uno ve está dirigida a las mujeres, ¿no? A que sean más consumistas, a que gasten más sus ingresos, a que la vanidad sea satisfecha de mejor manera para que se consuma más y para, entre comillas, hacer sentir mejor a la mujer. Yo veo que eso es una esclavitud muy tremenda, ¿no? Termina no siendo víctima del consumismo. Pero es interesante la lucha histórica que ha dado la mujer. En ese sentido es muy valioso ese tratar de reivindicarse y de hacer entender que no solamente cumplimos unas funciones biológicas, sino también tenemos la capacidad de hacer aportes desde lo intelectual, desde lo académico, desde la economía de nuestros hogares y de una nación, desde lo cultural, ¿no? Desde lo sensible. Es que, de todos modos, nuestra sensibilidad sí tiene marcadas diferencias en relación con la sensibilidad de los hombres. Y no estoy diciendo que ellos sean insensibles, no, lo son, pero de otra manera. Y entonces ese complemento que nosotras venimos a constituir dentro del desarrollo de una sociedad, pues permite que se tenga un otro enfoque de lo que es la sensibilidad, ¿no? La mujer como portadora de vida y preservadora de la misma, la mujer como preservadora de la misma naturaleza, del mismo ambiente. Entonces, no solamente los grandes defensores del medio ambiente han sido hombres, la lucha la están dando las mujeres también, y mujeres de todas las edades, desde muy niñas hasta muy adultas. La literatura está muy marcada por esa presencia de las mujeres en bien de la humanidad, en el rescate de la misma vida, en la protección de la vida.
Entonces, no solamente las mujeres así, sino también en los hombres. Uno lee a seres tan trascendentales, donde su literatura está transversalizada también por una serie de valores que no están estigmatizados como valores únicamente para hombres o mujeres. Yo pienso que aquí en todo esto hay un denominador común y debe ser el factor amor. Amor. Yo creo que el amor rompe todas las barreras, todas las fronteras de sexos, de individualidades, de compromisos políticos, de inclinaciones políticas, de apasionamientos políticos, de identidades económicas. Bueno, y entonces uno ve que en todas las culturas del mundo y en todos los seres humanos está presente este sentimiento, pero parece que no le hemos sacado su máximo potencial para que se convierta en un baluarte de la verdadera preservación del ser humano, de la especie humana y del entorno donde él vive. Creo que en eso nos falta muchísimo encarnar lo que es el amor, ¿no? Lo que es el amor hacia la humanidad y lo que es dejar un poco esos sentimientos tan viscerales a veces que nos invaden y mirar más con ojos de amor al mundo y mirarse a uno mismo, ¿no? Con más amor y con más capacidad de autoaceptación y de perdón y de salir a querer a la gente, no abrazarla y a besarla, no es eso, es el amor fraterno, es decir, esa fraternidad universal que debería existir sin distingo de sexo, de género, de ideologías, sino la fraternidad universal entendida como un denominador común que en determinado momento pienso y casi que estoy convencida, yo muy convencida de que es como la única tabla de salvación que tenemos en este momento ante tantos ataques venidos de todas partes. Gracias, profe. De vista. Escuchamos, si no hay otras participaciones, vamos a escuchar a la profesora Nancy con su exposición. Estaba hablando Diana. Oscar. Cerramos la participación con Oscar, que acaba de levantar la mano, y vamos leyendo, viendo esa representación social que tenemos nosotros de género y de esa conexión que hay con todo lo que nos rodea, lo que es sociedad, lo que es política, lo que es el acercarse al otro, y en cada una de las posturas que ustedes señalan, tenemos la otredad, el reconocimiento del otro, y también muchos imaginarios y representaciones sociales entran en juego al momento de hablar de género y al momento de hablar de nuestras posturas, porque son elementos que no podemos dejarlos atrás o deslizarnos de ellos, sino que están ahí presentes. Oscar, lo escuchamos y continuamos con la profesora Nana. Sí, doctora, es una pequeña intervención más o menos para redondear, y va más o menos al punto que usted acaba de plantear sobre el reconocimiento del otro y haciendo pues un empalme con lo que el profesor había expresado durante toda la exposición. La diferencia entre el liberalismo, que de alguna manera el profesor citaba a John Rawls, y la idea de que John Rawls es el rescate del liberalismo que de alguna manera había entrado en una crisis cuando John Rawls escribe, y la idea de que el liberalismo se transforma en un hecho egoísta social. El liberalismo está en el hecho de que el hombre es libre y puede desarrollarse de la forma que quiere, pero sin reconocer al otro. John Rawls trata de enderezar el camino de ese liberalismo egoísta con la base de las institucionalidades y el valor que tiene la institución en una sociedad liberal, que después resultarían las teorías de lo socialdemócrata, que en estos momentos es la teoría que está en desarrollo. Pero esa idea del socialdemócrata está más cerca del comunitarismo que del liberalismo. De alguna manera, aunque se protejan las instituciones y la institución permita que el individuo, al adquirir todo lo que quiere adquirir, pueda pisotear al otro, no importa si hay instituciones fuertes.
Colombia, por ejemplo, tiene instituciones fuertes, ¿sí? No se podría decir, por ejemplo, que puede haber un cambio rotundo porque tanto el Senado como las entes de control, como los jueces, tienen de alguna manera a una autonomía en nuestro país. Pero, sin embargo, ese liberalismo y esa idea de que las instituciones son fuertes, pero de todas maneras, como donde las instituciones son fuertes, todavía pueden haber márgenes de desigualdad como los que se ven en Colombia, en los que solo el 4% o el 15% puede ser el dueño del 85% del país y el resto del país tiene muy pocas formas de adquirir o de adquisición. O sea, de alguna manera el sistema con instituciones fuertes no protege a la mayoría, que debería ser el principio de una democracia. Y en esa idea, pues el comunitarismo, alejándose del comunismo, que el comunismo era por la fuerza obligar al otro a que más o menos la idea que surgió en Venezuela, y es cómo por la fuerza se puede obligar al otro que tenga una conciencia del otro. Y eso han sucedido en todos los regímenes que se han ido con esa extrapolación. Entonces, el comunitarismo está más alejado de la conciencia, del reconocer, de construir sociedades en el reconocimiento del otro, pero desde sí mismo, desde, hey, yo tengo